Dejo con ustedes con la presentación Introducción a ACB y Proyectos Regionales a el ingeniero ambiental, magíster en ciencias, Edmundo Muñoz. Bueno, hoy día voy a hacer una presentación de explicar un poco algunos conceptos básicos metodológicos. Después hay varias presentaciones de profesionales ya que hicieron sus tesis, tanto de pregrado como de posgrado en la materia. Entonces, para entender algunas cuestiones metodológicas. Partiendo por definir qué es lo que es análisis de ciclo de vida. Una definición que está bajo el estándar ISO 14040 como una técnica para determinar los aspectos ambientales, los elementos de la actividad producto servicio, ¿cierto?, que puede interactuar con el ambiente, e impactos potenciales asociados a un producto, haciendo una compilación de inventario de entrada y salida. Esquemáticamente, ¿cierto?, el análisis de ciclo de vida busca evaluar los efectos de una actividad sobre su entorno, ¿ya? Pero no solamente considerando la fase de producción, que es lo que finalmente donde se centran la normativa o la evaluación de impacto que probablemente más se conoce. Hasta aquí podríamos hablar probablemente de una evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Que además se diferencia esta metodología de la evaluación de impacto ambiental en metodología, ¿cierto?, cualitativa, pero que cuantifica el impacto de una actividad sobre su entorno. El análisis de ciclo de vida amplía este alcance, ¿cierto?, y considera además lo que está asociado a los impactos que genera, por ejemplo, la extracción de materias primas, lo que hace que haya un delta de impacto que generalmente una empresa no cuantifica. Además de esto, ¿cierto?, los impactos asociados a los insumos, al transporte, al uso del producto mostrado Juan Pablo, por ejemplo, en la vivienda, que en algunos casos representa no solamente la vivienda, sino que además un refrigerador, un automóvil, sobre el 90% de los impactos se generan sobre su uso. Y a la fase final de eliminación, ¿ya? Por lo tanto, al final de un ciclo de vida, ¿cierto?, hay una radiografía completa de los impactos ambientales que produce una actividad, producto o servicio, y otorga un delta de impactos cuantificados, ¿cierto?, que permite focalizar la gestión ambiental, identificar si efectivamente es esta fase de la gestión, es esta, o como en el caso de la vivienda, donde Juan Pablo ha sido el más contento con los resultados, dice efectivamente hay que mejorar la eficiencia de la vivienda, porque ahí se están perdiendo la energía también, ¿cierto?, y generando impacto. ¿Cuál es la ventaja, los beneficios que ayuda a la empresa a ver que existe un impacto asociado a un producto, además de lo que genera un plan? Y no solamente a la empresa, en general, la empresa y uno está acostumbrado a los impactos, ¿cierto? Voy a poner el caso más típico que siempre vuelvo el caso Celco. Cuando ven los cines, ¿cierto?, con la cabeza vamos a acordar las imágenes, o cuando ven el humo en la empresa. Pero nadie ve los impactos que están más allá y que además son responsabilidades de la empresa o de nosotros mismos. Cada vez que se enciende la luz, cada vez que dejamos la basura, en el tacho de la basura, ¿cierto?, se lleva un relleno, en la región hemos dicho un vertedero o botadero, sin ninguna medida de control. Por lo tanto, esos impactos son responsabilidades del que lo genera. Y por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, cambia el pensamiento convencional de un enfoque más amplio, mejora la gestión de la cadena de proveedores y permite evaluar el fin de vida de un producto. ¿Qué pasa al final cuando este producto ya cumplió su vida útil? La metodología, ¿cierto?, una metodología estándar, una norma ISO que tiene 4 fases: definición de objetivo de alcance, un análisis de inventario, que es la parte más que demanda más trabajo, más tiempo en un análisis de vida. La gente que representa y fotecista lo podrá contar después, ¿cierto? Hay gente que todavía sigue sufriendo con el inventario. Posteriormente, una evaluación de impacto y una interpretación de los resultados que puede servir para varias aplicaciones, ecodiseño, planificación, desarrollo política, entre otros. Entonces, algunas cosas metodológicas, partiendo de la definición de objetivo de alcance. Esta metodología, a diferencia de la metodología, tiene una característica particular que cuantifica los impactos asociados a la función del producto, no al producto en sí, ¿ya? Y para ello hay un concepto que es clave, que es la unidad funcional, que es el desempeño cuantificado de un sistema producto, para el uso como unidad de referencia. Por lo tanto, identificar esta unidad funcional, hay otro concepto que permite normalizar los resultados para cuantificar un producto, que es el flujo de referencia, medición de los resultados del proceso de un sistema determinado de producto requeridos para cumplir la función. ¿Cómo voy a ver esto? Vamos a hacer esto mediante un ejemplo. ¿Ya? Voy a tomar este ejemplo de tabla de. En general, probablemente si cualquier persona va a un supermercado o a una tienda, o a hablar de estas tiendas productos, y le colocan una etiqueta a un producto, lo
mayoría elegiría probablemente este, ¿o no? Bueno, porque va a haber un indicador ambiental, en este caso una huella de carbono menor. Sin embargo, esta metodología no le interesa, digamos, el producto, sino que la función que el producto va a realizar. Por lo tanto, habría que hacerse unas preguntas. Voy a colocar aquí los dos amigos que van a llevar en el ejemplo, ¿cierto? En el primer caso, como siempre, corre camino real, es más inteligente, más rápido. Él se preocupa del rendimiento y la durabilidad del producto. En el tercer caso, en el segundo caso, siempre está preocupado solamente por el rendimiento. Por lo tanto, ambos productos tienen diferentes comportamientos. Bueno, tienen la misma unidad de medida, la misma cantidad, pero uno tiene una superficie de cubrición mayor que el otro. En este caso, el que tiene mayor huella de carbono tiene mayor superficie de cubrición. Y además una habilidad distinta. Por lo tanto, si el objetivo fuera pintar una casa de 200 metros cuadrados de muro, ¿cierto? Habría que calcular cuánto de cada uno de los productos se requiere para pintar esta casa, que es asociado al flujo de referencia. Y vemos que en el primer caso se requieren alrededor de 6 galones. En el segundo caso, casi el doble. Y por lo tanto, para la función que se requiere, que es pintar la casa, ¿cierto? Uno genera 48 kilogramos de equivalente versus el otro, que tenía menor huella, ¿cierto? 72 kilogramos. Por lo tanto, al final, el que estaba etiquetado con menor valor es el que produce mayor impacto en el momento que se va a utilizar. ¿Cómo debería estar esta unidad de medida indicada en el producto? Probablemente como los kilogramos CO2 equivalente por metro cuadrado, ¿cierto? Por año. Otra parte importante de la definición de objetivo y alcance, no solamente la unidad de alcance, sino que además establecer, lo conversamos en el profe, qué parte del ciclo de vida de un producto van a entrar dentro del estudio. ¿Ya? Porque si no, en un producto muy complejo, como es un computador, probablemente vamos a tener cientos de partes y el estudio va a ser muy sofisticado, ¿cierto? No se va a realizar. Por lo tanto, hay ciertas reglas que permiten decir efectivamente cuáles van a estar dentro del libre sistema. Algunas reglas pueden ser asociadas a criterios de masa, menos del 5% de la masa que afuera. Otro económico, relevancia ambiental, quizás algunos son menos del 5%, pero es aluminio, por ejemplo. Tiene una demanda energética muy alta, por lo tanto se incorpora. Definido, ¿cierto? El objetivo de alcance, se hace la segunda parte, que es el análisis de inventario. El análisis de inventario básicamente es levantar información de la fuente o de base de datos publicada o de publicación científica de todas las entradas y salidas de un producto en cada proceso unitario. ¿Ya? Estas entradas incluyen energía, materias primas, auxiliares o cualquier otra entrada que sea relevante, los productos, o los coproductos que se puedan generar. Y en el caso de las emisiones, todas las que son emisión al aire, emisión al agua, al suelo, cualquier otro aspecto ambiental que sea relevante. Además, se pueden incorporar, y recientemente se está empezando a hacer todas otras categorías que pueden incluir ruido, vibraciones o aspectos sociales, por ejemplo. Una vez que se tiene el inventario, ¿cierto? Y se tienen todos los datos de entrada y salida, los aspectos ambientales, se procede a la fase de transformar estos resultados en impacto. Para ello, algo adelantado de un concepto importante en la categoría de impacto. Clase que representa temas ambientales de interés a los cuales se les pueden asignar los resultados del inventario. Todos los resultados que se ven del inventario se llevan, ¿cierto?, a un resultado de impacto. Ejemplos de categoría de impacto: cambio climático, eutrofización, acidificación, toxicidad humana, agotamiento de la capa de ozono, mucho de eso ustedes lo conocen. Que se expresan a través, ¿cierto?, de indicadores de impacto, indicadores cuantitativos. Ejemplos de indicadores de representación cuantificable de una categoría de impacto. Los más conocidos, por ejemplo, cambio climático, kilogramos CO2 equivalente, que es la sumatoria de los gases de efecto invernadero, eutrofización, kilogramos fosfato, mega-yaw, en el caso de demanda de energía, daily, años de vida ajustado a la discapacidad, en el caso de salud humana, cancerígeno. Entonces hay una serie de categorías de impacto y cada categoría de impacto se asocia a indicadores. Ahora, ¿cómo se transforman el inventario a un impacto, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí la imagen sigue. A través de estos factores de caracterización. ¿Qué es un factor? Es un valor, ¿cierto?, que transforma distintos resultados del inventario, máximo, ¿cierto?, en un indicador de categoría. Para verlo más claramente, vamos a mostrar aquí un esquema. Un inventario termina siendo, ¿cierto?, una tabla con datos de entrada y salida de distintas sustancias.
cuando uno hace un análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Define, en función del objetivo del estudio, qué categoría de impacto va a evaluar. La primera etapa, ¿cierto? La clasificación, por ejemplo, si la categoría es cambio climático, todas las sustancias que pueden producir, los gases de efecto invernadero que pueden producir cambio climático, se clasifican. En el caso del agotamiento de recursos, los que pueden producir agotamiento de recursos, y así cada categoría de impacto está asociada a distintas sustancias que van siendo clasificadas en función del efecto que pueden producir. Una vez que están clasificadas, estas son transformadas a través de los factores de caracterización, como estaba antes, ¿cierto?, en el indicador de la categoría. ¿Ya? Ahora, ese trabajo, ¿cierto?, actualmente, pues la gente que está trabajando lo hace el software, la transforma. Sin embargo, la interpretación la hacen evaluadores, están haciendo. Por lo tanto, es importante el entender además cada categoría de impacto. Y cada categoría de impacto tiene asociada sustancias y factores de caracterización que van transformando, ¿cierto?, el indicador de categoría. Para terminar con un perfil ambiental, ¿cierto?, con una variedad, digamos, de impactos asociados al ciclo de vida de un producto. Presentado eso, ¿cierto?, vamos a mostrar algunas de las cosas que hemos hecho aquí en la universidad. El tema de análisis de ciclo de vida comenzó el año 2006 con un proyecto de UFRO interno que postuló el colega, ¿cierto?, Rodrigo Naya, que se llamó la valoración de residuos sólidos en la industria laboral de clorosoda, mediante simulaciones en ese tiempo. Después hemos quitado esa palabra simulación de análisis de ciclo de vida. Pero este proyecto fue muy importante porque partimos con esto, fue la primera relación también que hubo con la empresa. Esta fue la empresa occidental química de Concepción, donde a través de ellos teníamos el inventario asociado a la gestión de sus residuos y nosotros ordenábamos como resultado el análisis que se había realizado a través de utilizar. Partimos inmediatamente ese año con la herramienta CIMAPRO, que fue el software, que nos permitía nos dar el inventario y además nos permitía ordenar los resultados y calcular el impacto. De este trabajo se realizaron 3 tesis, digamos, que fue el producto, y lo otro importante que ya había mencionado René, que se conformó un grupo de análisis de ciclo de vida de la universidad, compuesto, hoy día hablamos de la unidad de estudios sustentables, el departamento de ingeniería química, el departamento de ingeniería de obras civiles, Juan Pablo presentó, ciencia agrícola y forestal. Hoy día hay 2 presentaciones de estudiantes profesionales, digamos, que tuvieron su tesis de magíster, haciendo trabajo en el ciclo de vida, y con menos trabajo, pero ahora estamos trabajando en biocarbono, se forma en el departamento de ingeniería mecánica. Y empezó esta metodología a hacerse un poco más transversal, y no solamente el departamento de ingeniería química, sino que acá hoy día hay presente gente de construcción, agrónomo, ambiental. Otro proyecto que se publicó el año 2011 es el centro, que es parte de nuestro patrocinador también, para la gestión de residuos sólidos orgánicos, un proyecto de Nueva Corfo, por 700 millones de pesos, un proyecto más grande, que su objetivo es la revalorización de residuos biobásicos orgánicos, a través de tomar la decisión desde el punto de vista técnico, analítico, con el laboratorio que tiene de ensayos ambientales, una gran parte ya de este laboratorio está acreditado, y además como herramienta de decisión para todas las decisiones, el análisis de ciclo de vida. Y se incorporó también en este proyecto como una herramienta para la toma de decisiones. Recientemente también este año estamos trabajando con Gustavo Curaqueo, que ha sido nuestro moderador hoy día, en un proyecto de UFRO de identificación de estrategias de minimización de gases de efecto invernadero y consumo de energía de agua potable mediante metodología de análisis de ciclo de vida. Y estamos analizando dos realidades distintas en cuanto a la extracción y potabilización de agua potable y también al tratamiento, con 2 sistemas de tratamiento totalmente distintos. Y la empresa que trabaja en este momento en la sanitaria de la región, que es Ahora Eugenio. Tesis, se han hecho bastantes tesis. Hoy día vamos a tener la presentación de cervezas, por ejemplo, en lo que es plegado de los plantas de tratamiento, Carolina, de pavimento en el área de construcción, en vivienda, Elizabeth, que habló mucho Juan Pablo, que también se presentó en Francia, extracción y procesamiento de árido, acerrío para madera, en 2010, ladrillo estructural, ciclo de vida del agua potable, que está trabajando Enrique Rodríguez, que ustedes vieron en recepción. Está ahí uno de APL, desarrollo de inventario. ¿Dónde está? Aquí. En pregrado probablemente se me quedaron algunas de construcción que están ahora actualmente, unos 4 alumnos que están vinculados. Y de posgrado también han habido ya varios trabajos asociados a residuos sólidos de la industria laboral de los sólidos,
estilo de manejo en arándano, que ya se va a presentar hoy día, sistema de producción de trigo, Joaquín Herrera, ¿cierto?, que también presenta hoy día, está asociado al sector industrial, producción de los gases de efecto invernadero, de magíster, está la producción de biofertilizantes y biocarbono, asociado al proyecto Fontaine, y una empresa de control chapado, tesis de magíster, hasta el momento hay 6 trabajos en tesis de magíster y doctorado que se han realizado o se están realizando asociados a esta metodología. Para terminar hoy día, quizás algunos ejemplos de las cosas que no van a estar presentes hoy día y asociados no están en los postes presentes, algunos trabajos que se han hecho y que han entregado resultados interesantes. Por ejemplo, se hizo en Occidental Chemical, donde se utilizó la metodología de la distrovía para hacer toma de decisiones en de qué manera gestionar los residuos sólidos que generaba esta industria. Y lo interesante de este trabajo que se evaluaron 3 escenarios, que uno fue la disposición en vertedero, utilizar este residuo que es mineral para realizar compost, y el otro escenario que fue lo que se imagina también de utilizarlo como intercambiador iónico bajo costo para remover metales pesados. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Que en general uno asume que la peor opción va a ser siempre la disposición en vertedero. Porque en el caso ambiental, ¿cierto?, ustedes aprenden la jerarquía de gestión de residuos sólidos, donde lo más alto es evitar, reutilizar, reciclar, y al final, la última opción es disponer. Sin embargo, bueno, hay que evaluarlo. Es una jerarquía teórica, digamos, pero los números son los que dicen final, y aquí esa jerarquía se nos rompió. ¿Ya? Porque básicamente, cuando uno compara solamente la disposición con el enriquecedor de compost, uno veía que había menor impacto de la disposición. Y que reutilizar los residuos, revalorarlo a través del compost no era la mejor opción. Y no era la mejor opción, básicamente, por lo que indiqué inicialmente, porque esta metodología no evalúa la funcionalidad. Y en este caso, ¿cierto?, el enriquecer compost, lo único que hacía era incrementar la vida útil, el ciclo de vida del producto, gastando más energía, haciendo procesos térmicos de secado, de molienda, pero sin tener un efecto final que permitiera, por ejemplo, evitar utilizar fertilizantes convencionales. Y cuando no ser funcional, cuando se alarga la vida, se genera un mayor impacto. Por lo tanto, la funcionalidad y el efecto del producto que se hace en la relación es sumamente importante a la hora de querer o tomar la decisión de la organización del residuo. Por otro lado, el escenario 1 era un relleno sanitario, como establece el artículo 1989, con todo el control de los aspectos ambientales, con geomembrana, con tratamiento residual. El residuo no es peligroso, por lo tanto, esa gestión para este residuo genera un bajo impacto ambiental. A diferencia de la opción de revalorización, que lo que hacía era incrementar el ciclo de vida del residuo y generar una funcionalidad, por lo tanto, lo que hacía bajo funcionalidad, aumentar los impactos ambientales. Por lo tanto, yo siempre le digo a la gente, la mejor opción no siempre va a ser la revalorización, la reutilización. Lo va a hacer en la medida que lo que se reutilice sea funcional. Y no, vamos solamente a tener mayor impacto. Otro trabajo que se hizo también en 2006, asociado a la piscicultura, se hizo un análisis de ciclo de vida asociado a la producción salmónida a partir de datos de un acuerdo de producción limpia. Y aquí también hubo un resultado bastante interesante. Los límites del sistema que considera la producción agrícola, alimentos, la harina, los combustibles, la producción de energía. Hubieron dos temas interesantes. Primero, que se vio claramente que había 2 categorías de impacto que estaban directamente asociados a la piscicultura, que fue la ecotoxicidad de agua dulce y la eutrofización. Por lo tanto, de gestión o control directo. Y por otro lado, que el consumo de energía, por ejemplo, era transversal en varias categorías de impacto, que el manejo de las mortalidades en vertederos o monorellenos generaba, bajo condiciones anaeróbicas, generaba bastante metano y por lo tanto impacto sobre el cambio climático, ¿no? Y que el alimento también era algo transversal, donde hay bastante trabajo también en la optimización en todas las categorías de impacto. Pero otro dato importante que fue que también y nos permitió ir trabajando otras cosas con el Consejo de Producción Limpia, era que este trabajo se inició inicialmente con 21 piscicultores, con 21 inventarios, de los cuales terminaron en este trabajo 5. Lo que el análisis de vida tiene requisitos de calidad fundamental. Y en este caso, de las 21 pisciculturas, solamente 5 cumplieron con el requisito de calidad. Partiendo con los balances, que lo que lo que sale, aquí los balances consideramos sobre el 90% en desagüe, los demás habían el 50, 40, o sea, la información que se levanta en un terreno probablemente no era verificada. Hay algo que está trabajando también en la tesis que mostraba ahí. Cabe, ¿cierto?, verificar cómo se logra también que estos acuerdos, estos diagnósticos incorporen requisitos
exigentes, como los de análisis fluida para verificar esta calidad de datos. Y por lo tanto, solamente quedamos con 5, pero también hubieron cosas interesantes, por ejemplo, la velocidad de agua dulce se generaba por el formaldehído donde una piscicultura no utilizaba, la otra no, o por lo menos declaraba que lo utilizaba. Por lo tanto, si esta 4 no usa formaldehído, obviamente esta que está subiendo el impacto de todo, está subiendo todo el promedio, quizás lo podría eliminar. Por otro lado, en el caso de utilización, también en la piscicultura que tiene mucho impacto y de unas bajas que se necesitan, estas para la producción de salmón pueden generar bajo impacto, porque las otras también pueden disminuir y hay oportunidad de mejora. Juan Pablo habló algo de árido, ¿cierto? También fue un trabajo interesante que se presentó en México en 2011, un proceso donde se estuvo midiendo, cuantificando las máquinas, los consumos de los camiones, ¿ya? Y permitió obtener también resultados interesantes y aplicables, ¿ya? En este caso, Juan Pablo comentó, ¿cierto?, que se determinó que la mayor parte del impacto estaba en la planta, pero que el cargador frontal, que nosotros le habíamos dado menos importancia, más que el proceso, era responsable de casi el 60% del impacto planta. La logística era todo trabajar con el cargador frontal. Entonces, más que el camión, más que el consumo de energía, más que la cinta, de todo el proceso estancado, ¿cierto?, era simplemente los cargadores frontales y la logística de cómo estuvieron. Y aquí se propuso, por ejemplo, algo de Juan Pablo, colocar una cinta transportadora entre dos procesos de chancado, y solamente con la cinta, que era un equipo habitual de ellos, de hecho no tenían de mantención, algunos ya conocen la planta de los se podía disminuir casi un 20% de la kilogramos equivalente y un 15% de la banda de energía, realmente con una medida simple y al alcance, digamos, de esta empresa. Además, se vio la sensibilidad que le comentaba Claudia, un poco la realidad regional cuando partimos trabajando con esta empresa de árido, era la única que estaba en el sistema de evaluación de impacto ambiental, formal, por lo tanto tenía cierta regularidad. Pero la gente que es de la región, puede ver que el agua que va a extracción de árido. Por lo tanto, las empresas sacan mucho árido y recorren muchas distancias para llegar hasta las plantas estancadas. Esta planta tenía la característica de estar a 2,5 kilómetros del lugar de extracción. Por lo tanto, el transporte era bajo del 20%. Y se hizo una ley de sensibilidad para evaluar, del rango de 10 kilómetros, cuánto variaban estos dos indicadores que habíamos cuantificado, que era la demanda de energía y la huella de carbono, y uno se da cuenta que solamente en 10 kilómetros los impactos suben al doble. Eso es importante porque en general, especialmente cuando partimos, uno ocupa mucha información desde base de datos. Pero ojo que es cierto que esta información varía significativamente solamente con una variable, que es el transporte. Y si queremos pensar en áreas aquí en la región, vamos a tener áreas que van a transportar distancias mucho más de 10 kilómetros. Por lo tanto, no hay que tomar este valor final y utilizarlo, se puede explicar un poco más de dónde viene la materia prima.